Hijo, estos ahorros son para emergencias, susurré, mientras él vaciaba mi cuenta bancaria justo frente a mí. Para cuando me di cuenta de que había sido solo la primera de muchas veces, ya era demasiado tarde. Siempre creí que una madre es para toda la vida, pero nunca imaginé que eso significaría ser robada por mi propio hijo durante años. Él sonreía mientras me decía que se encargaría de todo, pero el único cuidado que tenía era con el dinero que no le pertenecía. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber qué tan lejos están llegando nuestras historias. Fue una tarde de martes cualquiera cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Carlos, mi hijo de 37 años, estaba sentado en mi mesa de la cocina, sorbiendo el café que yo acababa de servir. La luz del sol entraba por la ventana, resaltando las primeras canas en sus sienes, algo que heredó de mí, su madre de 65 años. «Mamá», dijo con esa voz calmada y controlada que siempre usaba cuando quería algo. «He estado pensando, a partir de tu próximo pago, vamos a transferir todo tu dinero a mi cuenta. Yo lo administraré todo por ti». Mi taza se detuvo en el aire. Lo miré, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No fue una pregunta, no fue una sugerencia. Fue una declaración, como si ya estuviera decidido. «¿Cómo que administrarás todo, Carlos?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Es simple», sonrió, esa sonrisa que usaba desde niño cuando quería convencerme de algo. «Ya tienes 65 años, trabajaste toda tu vida. Ahora necesitas descansar y no preocuparte por cuentas, facturas, administración financiera. Yo me encargo de todo eso por ti». Bajé mi taza lentamente. 40 años trabajando como enfermera en hospitales públicos, criando a un hijo sola, después de que mi esposo nos abandonara cuando Carlos tenía solo 3 años. 40 años ahorrando cada centavo posible, viviendo en apartamentos demasiado pequeños, usando ropa hasta que se destiñera. Todo para asegurar que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve: una educación de calidad, buena ropa, una vida sin las privaciones que conocí. No lo sé, hijo. Siempre me he encargado de mi propio dinero. Exactamente por eso, mamá. Siempre te has esforzado tanto. Ahora es hora de que descanses, insistió, poniendo su mano sobre la mía. Permíteme encargarme de esto. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que hiciste por mí. Sus palabras sonaban hermosas, quizás incluso sinceras, pero algo dentro de mí, una voz pequeña y distante, gritaba en alerta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo? Mi pensión no era grandiosa, pero había logrado juntar un buen dinero a lo largo de los años. Tenía mi propia casa, pequeña pero cómoda, y algunos ahorros. «Voy a pensarlo», respondí finalmente. «No hay mucho que pensar, mamá», dijo, y por un instante un destello de irritación cruzó su rostro antes de que la sonrisa regresara. «Es por tu propio bien. Confía en mí». Carlos se fue esa tarde dejando atrás un sobre con documentos bancarios para que yo firmara. Documentos que le darían acceso irrestricto a mis cuentas. Pasé horas mirando esos papeles con el corazón pesado de duda. Fue entonces cuando comencé a recordar pequeñas cosas. Cómo Carlos, que ganaba 4 veces mi pensión, nunca traía nada cuando venía a cenar cada viernes con su esposa. Cómo me había pedido prestado dinero varias veces en los últimos años sin jamás devolverlo. Cómo su casa, comprada hacía 2 años, tenía muebles caros que yo sabía que su salario por sí solo no podría pagar. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Tomé todos mis extractos bancarios de los últimos 6 meses y comencé a analizarlos línea por línea. Y allí estaba. Un retiro de 1,800 pesos, o la moneda local, en una sucursal al otro lado de la ciudad, hecho en un día que yo estaba trabajando en el hospital. Un retiro que yo jamás había hecho. Mi corazón se aceleró mientras seguía buscando. Otro retiro desconocido 2 meses antes. Una transferencia a una cuenta que no reconocía. Con las manos temblorosas, agarré mi billetera.
Mi tarjeta de débito estaba allí, como siempre. Entonces recordé, 3 meses antes, Carlos me había pedido mi bolso prestado por unos minutos mientras me bañaba, diciendo que necesitaba verificar una receta que yo había anotado. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo me estaba robando. A la mañana siguiente fui al banco tan pronto como abrió. La joven gerente, no mucho mayor que Carlos, me miró con una mezcla de compasión e incomodidad cuando le expliqué la situación. «Señora Lourdes, esto sucede más de lo que usted imagina», dijo en voz baja. «El fraude familiar es muy común, especialmente contra los adultos mayores». «¿Quiere presentar una denuncia formal?» ¿Una denuncia formal? ¿Contra mi propio hijo? ¿El niño que acuné en noches de fiebre, para quien cosí disfraces de superhéroe, que defendí ferozmente de las injusticias del mundo? No, respondí, tragando el nudo en mi garganta. Por ahora solo quiero cambiar todas mis contraseñas y solicitar nuevas tarjetas. Y... dudé. Me gustaría verificar si existen otras cuentas o préstamos a mi nombre. La investigación reveló lo que más temía. Una tarjeta de crédito que yo nunca había solicitado, con una deuda de 7,500 pesos. Una cuenta de servicio de luz en una dirección que no era la mía, la dirección de la casa de Carlos. Y lo peor, un préstamo de 15,000 pesos a mi nombre, solicitado hacía un año, que había perjudicado seriamente mi historial crediticio. Salí del banco sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años esa mañana. Caminé sin rumbo por las calles, tratando de entender cómo el niño que yo había criado, que amaba más que a mí misma, se había transformado en este extraño que robaba a su propia madre. Cuando Carlos llamó esa tarde, dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje fue claro. «Mamá, pasaré por ahí esta noche a buscar los documentos firmados. Ya organicé todo para que la transferencia comience el próximo mes». Fue entonces cuando tomé mi decisión. Pasé el resto del día haciendo llamadas. A una empresa de mudanzas, a un abogado recomendado por la gerente del banco y, finalmente, a una inmobiliaria. A la mañana siguiente, cuando Carlos llegó a mi casa para la cena de viernes que nunca se perdía, al fin y al cabo era comida casera gratis, fui yo quien lo sorprendió. La casa estaba completamente vacía. Carlos se quedó parado en la puerta de la sala, su rostro congelado en una máscara de incredulidad. Su esposa, Vanessa, espiaba por encima de su hombro, con los ojos como platos. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está el televisor?» Su voz oscilaba entre la preocupación y la acusación. Yo estaba sentada en la única silla que quedaba en la casa, una silla de cocina posicionada estratégicamente en el centro de la sala vacía. Sonreí con calma, algo que no hacía de verdad hacía mucho tiempo. «Los vendí», respondí simplemente. «¿Vendiste? ¿Cómo que vendiste? ¿Por qué?» Carlos avanzó por la sala, mirando alrededor como si los muebles pudieran estar escondidos en algún lugar. «Necesitaba el dinero», expliqué, manteniendo mi voz estable. «Si tú vas a administrar mis finanzas, pensé que sería mejor asegurar que tengo algo de dinero a mano primero». La confusión en su rostro se transformó rápidamente en furia, un tipo de rabia que yo nunca había visto en él antes, cruda, descontrolada, aterradora. Por un momento tuve miedo de mi propio hijo. «¿Estás loca?», gritó. «¿Cómo vamos a ver televisión cuando vengamos a cenar? ¿Cómo vamos a sentirnos cómodos aquí?» Esas palabras fueron como un rayo de claridad. «¿Cómo vamos a sentirnos cómodos aquí? No. ¿Cómo te vas a sentir cómoda, mamá?» Era sobre la comodidad de ellos, no la mía. Mi casa, mis pertenencias existían solo para la conveniencia de ellos. Vanessa se acercó, sus tacones golpeando el suelo de madera ahora expuesto. «Elvira, esto es ridículo. Venimos aquí todos los viernes para hacerte compañía, para asegurarnos de que estés bien. ¿Y así es como nos pagas?» Egoísta. La palabra no dicha flotaba en el aire entre nosotros. Yo, la mujer que había renunciado a tener una vida propia para que Carlos pudiera tenerlo todo. La mujer que,
durante 37 años, puso sus necesidades por encima de las suyas. La mujer que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. Egoísta. «La cena no está lista», dije con calma. «De hecho, no hay cena hoy. Si tienen hambre, pueden ir a comer a otro lado». El silencio que siguió fue pesado. Carlos me miraba como si yo fuera una extraña, y quizás lo era en realidad. Una versión de mí que él nunca había conocido, que yo misma apenas estaba comenzando a conocer. «Necesitas pensar con cuidado lo que estás haciendo», dijo Carlos finalmente, su voz fría y calculadora. «Una mujer de tu edad, sola, sin una familia que realmente se preocupe por ella, puede terminar muy mal. Yo soy todo lo que tienes, mamá. Deberías recordar eso». La amenaza estaba mal disimulada, pero en lugar de asustarme, solo confirmó lo que yo ya sospechaba. Este ya no era el niño que yo crié. Era un hombre que veía a su propia madre como un recurso a explotar, una conveniencia, una cuenta bancaria. Se fueron dando un portazo. Escuché el coche arrancar con un rugido de motor. Y entonces, finalmente sola, dejé escapar un largo aliento que ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo. En ese momento de silencio absoluto, en una casa vacía de muebles pero llena de recuerdos, comencé a entender cuán profundamente había sido traicionada. No era solo el dinero, era la confianza, el amor, la relación sagrada entre madre e hijo. A la semana siguiente, Carlos intentó llamarme varias veces. Ignoré todas las llamadas. En su lugar, seguí el consejo del abogado que había consultado. Primero, documenté todo: cada retiro no autorizado, cada cuenta fraudulenta, cada centavo que me había sido quitado sin mi conocimiento. El total me dejó sin aliento: 32,000 pesos a lo largo de 3 años. Para algunos puede no parecer mucho, pero para mí representaba años de ahorro cuidadoso, de sacrificios diarios, de elegir entre necesidades porque no podía tenerlo todo. Mientras organizaba las pruebas, reviví nuestra historia, la mía y la de Carlos. El día en que nació, rojo y furioso, como si protestara por su llegada al mundo. Las noches en que trabajaba en el turno de la madrugada en el hospital, dejándolo con la vecina porque no tenía otra opción. El sacrificio de rechazar un segundo matrimonio porque el pretendiente no aceptaba otro hijo que criar. Los años en que compartimos un apartamento de una habitación, durmiendo en la misma cama hasta que él cumplió 8 años porque no podíamos pagar más espacio. Recordé los tenis caros que imploró en la escuela secundaria, que costaron la mitad de mi salario mensual, pero que compré porque no quería que se sintiera inferior a sus compañeros. De la universidad privada que financié con un préstamo que tardé 10 años en pagar. De los 5 años después de su graduación en que continuó viviendo conmigo, sin contribuir con un centavo, ahorrando mientras yo pagaba por todo. ¿Y cómo recompensó todos esos sacrificios? Robándome cuando comencé a envejecer, tratándome como un restaurante gratuito los viernes, planeando tomar control total de lo poco que yo había logrado guardar. Una semana después de la confrontación, Carlos apareció sin avisar. Estaba más tranquilo esta vez, con esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería manipularme. «Mamá, vamos a hablar como adultos», dijo. «Vendiste todos los muebles por impulso. Claramente estás tomando malas decisiones. Esto solo prueba que necesitas mi ayuda». Lo miré. Realmente lo miré, como no lo hacía mucho tiempo. Vi la vanidad en sus ojos, la ropa cara, el reloj de lujo en su muñeca. Vi al hombre en que se había convertido, no gracias a mis sacrificios, sino a pesar de ellos. «Carlos», dije con calma, «sé sobre los retiros, sé sobre la tarjeta de crédito, sé sobre la cuenta de luz, lo sé todo». La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su voz tembló ligeramente. «Tengo todos los documentos. Hablé con un abogado. Lo que hiciste es fraude, Carlos. Es un delito». Se puso pálido. «Tú no me harías esto. Soy tu hijo». «Sí, eres mi hijo.
y por ser mi hijo, te daré una opción que tú no me diste. O me devuelves todo el dinero que me quitaste, con intereses, o voy a la policía. Su reacción fue predecible. Primero negación, luego rabia. Finalmente, cuando se dio cuenta de que yo no cedería, amenazas mal disimuladas. Te vas a arrepentir de esto. Nadie te va a creer. Van a pensar que estás senil, confundida. Sonreí, una sonrisa triste. Tengo todos los extractos, Carlos. Tengo grabaciones de mis conversaciones en el banco. Tengo pruebas documentadas de cada centavo que me quitaste. No es mi palabra contra la tuya. Eres tú contra la evidencia. Salió furioso, dando un portazo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Pero esta vez no me sentí culpable. No me sentí asustada. Me sentí fuerte. En los días que siguieron, Carlos inició una campaña de difamación contra mí. Publicó en las redes sociales sobre cómo su madre anciana se estaba confundiendo, cómo él estaba solo tratando de ayudar y cómo era doloroso ver a alguien que amas perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Sus amigos e incluso algunos vecinos que lo conocían desde niño expresaron solidaridad, ofreciéndole apoyo en este momento difícil. Nadie preguntó mi versión de la historia. Fue cuando decidí que ya era hora de dejar de ser silenciosa, de dejar de ser la madre abnegada que acepta todo en nombre del amor. Era hora de luchar. El primer paso fue presentar una queja formal en el banco. El segundo, iniciar un proceso legal por fraude. Y el tercero, el más difícil, fue hacer algo que nunca imaginé que haría: exponer públicamente lo que Carlos había hecho. Mientras enfrentaba los procedimientos legales, transferí el dinero de la venta de los muebles a una nueva cuenta en otro banco. Alquilé un pequeño apartamento en otro barrio, lejos de Carlos y de los recuerdos dolorosos. Y, por primera vez en la vida, comencé a pensar en mí misma. ¿Qué quería para el resto de mi vida? ¿Qué tipo de futuro podría construir ahora, a los 65 años, comenzando prácticamente de cero? La respuesta llegó en un folleto en la sala de espera de la oficina del abogado. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Era un anuncio de un programa de emprendimiento para adultos mayores. Miré ese trozo de papel colorido por un largo tiempo. Empezar de nuevo. Una palabra que nunca consideré que sería parte de mi vida a esta edad. Los 3 meses que siguieron fueron los más intensos y transformadores de mi vida. Mientras el proceso legal contra Carlos avanzaba lentamente, decidí que no esperaría parada. Si estaba comenzando una nueva fase de la vida, lo haría con propósito y determinación. Me inscribí en el programa de emprendimiento. El primer día, me senté en la última fila de una sala llena de personas de mi edad o mayores. Personas con arrugas de expresión que contaban historias de vidas completas, pero que, como yo, estaban allí porque creían que todavía había más por vivir y crear. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el instructor, un hombre de mediana edad con entusiasmo contagioso. Cuando llegó mi turno, las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Porque descubrí que crié a un ladrón, no a un hijo. Y ahora necesito descubrir quién soy yo, además de ser su madre. Hubo un momento de silencio impactado, seguido de algo inesperado: aplausos, miradas de comprensión, asentimientos solidarios. En ese instante me di cuenta de que no estaba sola. Muchos allí estaban comenzando de nuevo después de traiciones, pérdidas, decepciones. Durante las clases, redescubrí una pasión que había dejado dormida por décadas. Cuando era joven, antes de que naciera Carlos, me encantaba hacer dulces caseros. Mi abuela, una portuguesa de temperamento fuerte y manos hábiles, me había enseñado recetas tradicionales que perfeccioné a lo largo de los años. Pero cuando la vida se convirtió en una lucha constante por sobrevivir como madre soltera, esa alegría fue sustituida por la necesidad. Con el incentivo de los instructores y compañeros, comencé a hacer dulces nuevamente. Primero, solo para compartir en las clases, luego, aceptando pequeños encargos. Los pasteles de nata,
pequeñas tartas de crema portuguesas, trufas de chocolate, los famosos brigadeiros brasileños y flan de coco, los quindins brasileños, que salían de mis manos, eran más que postres, eran declaraciones de independencia. Cada venta, por pequeña que fuera, representaba algo que era completamente mío, algo que Carlos no podía quitarme, porque venía de mis habilidades, de mi creatividad, de mi trabajo. Mientras tanto, el proceso legal revelaba más capas de la traición de Carlos. El abogado descubrió que él había usado mi nombre como aval en un préstamo para reformar su casa, sin mi conocimiento, que había hecho compras en línea con tarjetas registradas a mi nombre, que había, sistemáticamente, abusado de mi confianza de maneras que yo ni siquiera imaginaba posibles. Las evidencias eran irrefutables, y finalmente los abogados de Carlos sugirieron un acuerdo. Él devolvería los $32. 000 pesos que me había quitado, más $10,000 por daños morales, y asumiría públicamente lo que había hecho, limpiando mi nombre e historial crediticio. Cuando recibí la noticia, estaba en la cocina comunitaria que alquilaba para hacer mis dulces a mayor escala. Mis manos estaban cubiertas de harina, y el olor a canela y limón llenaba el aire. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque se haría justicia. Tristeza porque ningún valor monetario podría reparar el vínculo roto entre madre e hijo. La noche anterior a la firma del acuerdo, recibí una llamada de Carlos. Después de semanas ignorando sus intentos de contacto, decidí contestar. Su voz sonaba diferente, más baja, sin la arrogancia habitual. «Mamá, ¿podemos hablar antes de mañana? ¿Solo nosotros dos?» Dudé. Una parte de mí quería creer que estaba genuinamente arrepentido. Que el hijo que yo había criado, que amaba a pesar de todo, todavía estaba allí en algún lugar dentro de ese hombre que me había traicionado. ¿Sobre qué, Carlos? Sobre nosotros, sobre reconstruir. Sé que hice cosas terribles, pero tú eres mi madre. Siempre habrá un nosotros, ¿no es así? Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Durante casi 4 décadas, nosotros significó que mis necesidades venían después de las suyas, que mis sueños podían esperar, que mi vida existía en función de la suya. No, Carlos, respondí finalmente. Ya no existe un nosotros, existe tú, que necesitas lidiar con las consecuencias de tus elecciones, y existo yo, que finalmente estoy aprendiendo a vivir por mí misma. Comenzó a protestar, a rogar, a manipular como siempre hacía. Pero algo había cambiado en mí. Sus palabras ya no tenían poder sobre mi corazón o mis decisiones. Mañana nos encontramos en la oficina del abogado. Buenas noches, Carlos. Colgué y volví a enrollar mis pasteles de nata. Cada movimiento metódico, estirar la masa, cortar los círculos perfectos, preparar el relleno cremoso, era una afirmación. Cada dulce finalizado era un recordatorio tangible de lo que yo podía crear con mis propias manos. A la mañana siguiente, firmé el acuerdo sin derramar una lágrima. Carlos evitó mi mirada durante toda la reunión, respondiendo solo con monosílabos cuando su abogado le hacía preguntas. Su esposa, Vanessa, no compareció. Cuando todo terminó y los abogados salieron para hacer copias de los documentos, quedamos solos en la sala de reuniones por unos minutos. Un silencio pesado flotaba entre nosotros. ¿Por qué hiciste esto, Carlos?, pregunté finalmente. No con rabia o acusación, sino con genuina curiosidad. Tenías un buen trabajo, una casa bonita, ¿por qué robar a tu propia madre? Miró hacia abajo, pasando la mano por su cabello perfectamente arreglado. No lo sé, murmuró. Al principio fue solo una vez. Necesitaba completar el pago de la cuota inicial de la casa y estaba sin dinero. Pensé en devolverlo después, pero luego se hizo fácil. Nunca preguntabas, nunca verificabas. La cruel simplicidad de la respuesta me golpeó como una bofetada. Yo nunca preguntaba, nunca verificaba, porque confiaba en él incondicionalmente, porque era mi hijo. ¿Y las cenas de los viernes?
¿Por qué venías todas las semanas si ni siquiera te gustaba pasar tiempo conmigo? Se encogió de hombros, un gesto indiferente que me dijo todo lo que yo necesitaba saber. Era conveniente. Era gratis. Era un hábito que lo beneficiaba a él, no a mí. Cuando salí de la oficina ese día, con un cheque sustancial y la promesa de que mi nombre sería limpiado, no sentí la victoria que esperaba. Pero sentí algo igualmente poderoso: libertad. Libertad del peso de la desilusión, de la traición, de las falsas esperanzas. En los meses siguientes, mi pequeño negocio de dulces caseros creció más allá de mis expectativas. Comencé vendiendo en ferias locales, luego a cafeterías del barrio. Creé una página en las redes sociales que, sorprendentemente, ganó seguidores rápidamente, principalmente después de que una influencer local probó mis pasteles de nata y los declaró los mejores de la ciudad. Con el dinero del acuerdo y el lucro creciente de los dulces, logré comprar un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, cerca del mar. Nada lujoso, pero completamente mío. Lo decoré con muebles sencillos pero acogedores, colores vibrantes que siempre quise usar pero nunca me permití, y una cocina equipada con todo lo que necesitaba para mi nuevo oficio. Carlos intentó contactarme algunas veces después del acuerdo. Envió regalos en mi cumpleaños, mensajes en Navidad y Año Nuevo. Respondí con cortesía distante, manteniendo una frontera clara e infranqueable. Algunos amigos y familiares no entendieron mi decisión de mantener la distancia. «Pero es tu hijo», decían con asombro. «La familia es para siempre». Yo solo sonreía y respondía: «Sí, es mi hijo, y siempre lo será. Pero amor no significa permitir el abuso, el amor también incluye respeto y límites». En una tarde de domingo, mientras organizaba un encargo especial para la boda de una clienta, recibí una visita inesperada. Vanessa estaba en mi puerta, sin Carlos, luciendo incómoda y fuera de lugar con su traje elegante en mi edificio sencillo. «¿Puedo pasar?», preguntó ella, sin el tono arrogante que yo recordaba. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. La invité a la sala, le ofrecí café que ella rechazó. «Vine porque creo que deberías saber», comenzó ella, mirando sus propias manos. «Carlos y yo nos estamos separando». La noticia no me sorprendió tanto como debería. «Lo siento», respondí, porque parecía lo que se debía decir. «No lo sientas», me dio una sonrisa triste. Descubrí que no fui la única engañada. Había otras mujeres, cuentas secretas, mentiras sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre todo. Asentí en silencio. El patrón era familiar. «Vine porque quería que supieras que tenías razón al alejarte», continuó ella. En su momento pensé que estabas siendo cruel. Que estabas exagerando, pero ahora lo entiendo. De alguna manera, ese reconocimiento de alguien que había participado en las cenas de los viernes, que me había llamado egoísta, trajo una validación que yo no sabía que necesitaba. «Gracias por decírmelo», dije sinceramente. Antes de irse, Vanessa se detuvo y miró las cajas de dulces preparadas en mi mesón. «Pareces feliz», observó. «Lo estoy», respondí, dándome cuenta de la verdad en las palabras mientras las pronunciaba. No de la manera que imaginé que estaría a los 65 años, pero lo estoy. Después de que ella se fue, volví a mi cocina y continué trabajando en los dulces para la boda. Cada movimiento era preciso, cada dulce era perfecto, como la vida que estaba construyendo. No perfecta en el sentido convencional, pero perfecta para mí. Por la noche, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento, escuchando el sonido distante de las olas y saboreando uno de mis pasteles de nata con una taza de té. Observé el cielo transformarse en tonos anaranjados y rosados, las primeras estrellas apareciendo tímidamente. Pensé en la joven madre que fui un día, cargando un bebé en brazos y sueños en el corazón. Pensé en los años de sacrificio, en las noches sin dormir, en las comidas saltadas para que Carlos pudiera tenerlo todo. Y pensé en la mujer que era ahora, más sabia, más fuerte y finalmente
verdaderamente libre. Un año pasó desde la firma del acuerdo con Carlos. El otoño había llegado nuevamente, trayendo consigo vientos más frescos y hojas doradas que danzaban por las aceras de la ciudad. Mi pequeño negocio de dulces había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Los dulces de Doña Lourdes ya no era solo una página en las redes sociales o un puesto en ferias locales. Ahora tenía un espacio propio, una pequeña tienda en el centro de la ciudad con grandes ventanas de vidrio que dejaban entrar la luz del sol, iluminando las vitrinas llenas de colores y texturas tentadoras. Esa mañana de lunes, mientras preparaba la masa para una nueva horneada de pasteles de nata, sonó el timbre de la puerta. Era demasiado temprano para clientes. Normalmente solo abría a las 10. Limpié mis manos en el delantal y fui a atender. Para mi sorpresa, era Marta, mi vecina de toda la vida del antiguo barrio. No la veía desde que me mudé hacía casi un año. «¡Lourdes!», exclamó, abriendo los brazos para un abrazo. «Finalmente te encontré. El lugar está hermoso». Devolví el abrazo, genuinamente feliz de verla. Marta había sido una de las pocas personas que no tomó partido cuando la situación con Carlos se hizo pública. «Entra, entra», invité, llevándola a la pequeña área de café en la parte trasera de la tienda. Estaba haciendo un café. ¿Quieres una taza? Y tengo pasteles frescos de ayer. Mientras comíamos y bebíamos, Marta me puso al tanto de las novedades del barrio, los pequeños chismes sobre vecinos comunes, la nueva panadería que había abierto donde antes estaba la ferretería. Era extraño cómo ese mundo parecía simultáneamente familiar y distante, como una película que viste hace mucho tiempo y recuerdas solo vagamente. ¿Y Carlos?, preguntó finalmente, la voz bajando ligeramente. ¿Supiste? Negué con la cabeza. No mantenemos contacto, respondí honestamente. Supe por Vanessa que vendió la casa después del divorcio, se mudó a otra ciudad, comenzó un nuevo trabajo. Aparte de eso, no sé nada más. Marta asintió, comprensiva. Debe haber sido difícil, cortar contacto con tu propio hijo. Fue la decisión más difícil de mi vida, admití, mirando por la ventana a los transeúntes en la acera. Pero también fue la más necesaria. A veces necesitamos remover personas tóxicas de nuestras vidas, incluso cuando son familia. Especialmente cuando son familia, porque el daño es mayor. Pareces diferente, Lourdes, observó Marta. Más ligera, más segura. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. Es porque finalmente entendí que merezco más que sobras. Pasé toda mi vida poniéndome en segundo lugar. Primero fue por necesidad. Criar a un hijo sola no me dejaba opción. Luego se volvió un hábito, y entonces se convirtió en una trampa. ¿Una trampa? Sí, la trampa de creer que amor significa sacrificio constante, que ser una buena madre significa no tener límites, que envejecer significa aceptar cualquier migaja de atención de los hijos, incluso cuando viene con abuso. Marta tomó un sorbo de café, pensativa. Muchas de nosotras caemos en esa trampa. Yo misma. Fue interrumpida por la campanilla de la puerta. Una joven entró, mirando alrededor con curiosidad. Con permiso, me levanté. Necesito atender. La clienta era una novia en busca de dulces para su boda. Mientras conversábamos sobre sabores y cantidades, noté que Marta me observaba con una sonrisa. Cuando terminé con la clienta, que salió prometiendo volver con la confirmación del pedido, Marta se acercó. «Encontraste tu lugar en el mundo», dijo. No era una pregunta. «Lo encontré», confirmé, a los 66 años. ¿Quién lo diría? Después de que Marta se fue, volví a la cocina y continué preparando los dulces para el día. Cada movimiento era familiar ahora, casi meditativo. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre la jornada del último año. No había sido fácil. Hubo noches en que me desperté llorando, sintiendo la ausencia de Carlos como un agujero en el pecho. Hubo momentos en que casi lo llamo, casi cedía a la vieja necesidad de mantener la paz a toda costa.
Hubo días en que me cuestioné si estaba siendo demasiado dura, si debería darle otra oportunidad, pero luego recordaba los extractos bancarios. Las cuentas fraudulentas, la frialdad calculada con que él había planeado tomar control total de mis finanzas, y la determinación regresaba. El primer mes después del acuerdo fue el más difícil. Utilicé parte del dinero para alquilar un espacio en la cocina comunitaria, donde producía mis dulces 3 veces por semana. En las primeras semanas vendía menos de lo que gastaba. Llegué a pensar que había cometido un error terrible, que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Fue doña Celeste, una señora de 80 años que también usaba la cocina comunitaria para hacer conservas, quien me dio la perspectiva necesaria. «Lourdes, ¿cuántos años tienes? ¿65?» «Pff», bufó, ajustando los lentes en la punta de la nariz. «Puedes vivir 20-30 años más. ¿Vas a pasar todo ese tiempo lamentando lo que perdiste o vas a construir algo nuevo?» Sus palabras, directas y sin romanticismo, fueron exactamente lo que necesitaba escuchar. A la semana siguiente, invertí en mejores empaques, creé tarjetas de presentación y comencé a divulgar mi trabajo más activamente. El punto de inflexión llegó cuando Teresa, dueña de una cafetería encantadora en el centro, probó mis pasteles de nata. Ella no solo hizo un pedido para su tienda, sino que me invitó a participar en un festival gastronómico local. Fue allí donde mis dulces llamaron la atención de más personas, incluyendo a la mencionada influencer local, que los divulgó a sus seguidores. Los encargos comenzaron a llegar. Primero algunos a la semana, luego varios al día. En 6 meses logré alquilar mi propio espacio, esta pequeña tienda que ahora era mi santuario y sustento. La campanilla de la puerta me trajo de vuelta al presente. Más clientes habían llegado. La mañana se transformó en tarde, y la tarde en inicio de noche antes de que me diera cuenta. Cuando finalmente giré el letrero de abierto a cerrado, sentí el cansancio placentero de un día productivo. Volví a casa caminando, como hacía todos los días. Mi apartamento quedaba a 15 minutos de la tienda, una distancia perfecta para estirar las piernas y organizar los pensamientos. El camino pasaba por una pequeña plaza donde adultos mayores jugaban dominó y niños jugaban bajo la supervisión de niñeras y abuelos. A veces, observando a esas familias, sentía una punzada de tristeza. Me preguntaba si algún día tendría nietos, si Carlos formaría su propia familia, si algún día nos reconciliaríamos. Pero luego recordaba que la vida no sigue guiones, que a veces las historias que imaginamos para nosotros mismos necesitan ser reescritas, que no siempre los finales felices son como en los cuentos de hadas. Mi final feliz se estaba escribiendo ahora, poco a poco, día tras día. Estaba en las sonrisas de los clientes al probar mis dulces, en las amistades que hice con proveedores y otros comerciantes locales, en la libertad de tomar mis propias decisiones, grandes o pequeñas, sin tener que considerar las expectativas o manipulaciones de nadie. Al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección en una caligrafía que reconocí inmediatamente. La letra de Carlos. Por un momento, me quedé parada en la entrada del edificio, mirando ese sobre como si fuera algo vivo y potencialmente peligroso. Una parte de mí quería romperlo sin leer. Otra parte anhelaba noticias de él, por alguna señal de verdadero arrepentimiento. Subí a mi apartamento y puse el sobre en la mesa de la cocina. Preparé un té, me di un baño, comí una comida ligera. Todo el tiempo, el sobre permanecía allí, como un visitante silencioso esperando atención. Finalmente, me senté y lo abrí. Dentro había una carta manuscrita y una foto antigua. Yo sosteniendo a Carlos bebé en brazos, sonriendo a la cámara, con esa mezcla de agotamiento y alegría que solo las madres recientes conocen. La carta era breve. Mamá, no espero perdón, ni siquiera una respuesta. Solo quería que supieras que comencé terapia hace 6 meses. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice,
¿Por qué lastimé a la persona que más se sacrificó por mí? El terapeuta dice que tengo un largo camino por delante, que reconstruir la confianza, si alguna vez es posible, lleva años, no meses, que primero necesito convertirme en alguien digno de confianza. Vi tu tienda en las redes sociales, parece increíble. Siempre supe que hacías los mejores dulces del mundo. Estoy orgulloso de ti, aunque no tenga el derecho de sentir esto. Carlos. Leí la carta varias veces, tratando de encontrar la manipulación oculta, la agenda secreta. Pero, sorprendentemente, no parecía haber ninguna. Ningún pedido, ningún intento de justificar, ninguna solicitud implícita de reconciliación. Guardé la carta en el cajón donde guardaba documentos importantes. No respondí. No estaba lista, tal vez nunca lo estaría, pero algo cambió esa noche. Un pequeño nudo de amargura que ni siquiera sabía que cargaba comenzó a deshacerse. No era perdón, no todavía. Era simplemente el reconocimiento de que las personas pueden cambiar, de que el futuro permanece sin escribir, de que la vida continúa sorprendiendo, incluso a los 66 años. En la primavera siguiente, mi pequeño negocio enfrentó un dilema maravilloso. Estaba creciendo demasiado rápido. Ya no podía atender todos los encargos sola, especialmente después de que comencé a proveer a 3 cafeterías y una tienda de delicatessen. Por primera vez en la vida necesitaba contratar ayuda. La idea me ponía nerviosa. Ser jefa nunca había formado parte de mi plan de vida. Como enfermera, siempre fui subordinada a médicos y supervisores. Como madre, mi papel era cuidar, no liderar. «Estás pensando demasiado», dijo Teresa durante nuestro desayuno semanal en su cafetería. Esta rutina había comenzado algunos meses atrás y se había convertido en un punto de anclaje en nuestras semanas ocupadas. Contrata a alguien. Enseña tus recetas. Delega. Mis recetas son todo lo que tengo, confesé, revolviendo el café distraídamente. ¿Y si la persona no es confiable? ¿Y si roba mis fórmulas y abre un negocio competidor? Teresa se rió, sacudiendo la cabeza. Primero, eso es improbable. Segundo, incluso si sucede, nadie hace dulces como tú, Lourdes. Hay algo especial en tus creaciones que va más allá de las recetas. Tenía razón, por supuesto. Siempre la tenía. Teresa, con sus 50 años y 2 décadas de experiencia como empresaria, se había convertido no solo en una socia de negocios, sino en una mentora y amiga. Fue ella quien me ayudó a entender contratos, precios, gestión de inventario, aspectos del negocio que yo desconocía completamente. Días después de esa conversación, puse un pequeño anuncio en la vitrina. Se busca asistente de pastelería. Experiencia deseable pero no obligatoria. Pasión por los dulces indispensable. Entrevisté a 5 candidatas. Todas parecían adecuadas, pero algo en Juliana, una joven de 23 años recién graduada en gastronomía, me llamó la atención. Tal vez fue su entusiasmo genuino, la forma en que sus ojos brillaron al probar mis dulces, o la historia que compartió sobre aprender a hacer trufas de chocolate con su abuela cuando tenía 6 años. ¿Por qué quieres trabajar en una tienda pequeña como la mía?, le pregunté. Con tu diploma podrías intentar restaurantes más grandes, hoteles. Justamente por ser pequeña, respondió ella prontamente. Quiero aprender de alguien que pone el corazón en lo que hace. En lugares grandes, seré solo una más en la línea de producción. La contraté ese mismo día. Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Juliana trajo más que solo ayuda práctica a la tienda. Trajo nuevas ideas, energía joven, conocimientos técnicos que complementaban mi experiencia intuitiva. Mientras yo dominaba los clásicos, pasteles de nata, flanes de coco, trufas de chocolate, ella sugirió fusiones contemporáneas y presentaciones innovadoras que atrajeron a una clientela más joven. Nuestra sociedad floreció de maneras inesperadas. Yo le enseñaba a ella los secretos de las recetas tradicionales, transmitidos por generaciones en mi familia. Ella me mostraba cómo usar las redes sociales de forma más eficaz, cómo tomar fotos que resaltaran la belleza de los dulces,
¿Cómo crear contenido que enganchara a los seguidores? Doña Lourdes, necesitamos hacer un video de usted preparando pasteles de nata, insistió ella una mañana. A la gente le encanta ver el proceso, especialmente cuando es alguien con su experiencia mostrando técnicas tradicionales. ¿Video? ¿Yo? Nadie quiere ver a una señora de cabello blanco haciendo dulces, protesté, medio riendo, medio en serio. Usted no lo entiende. Juliana sacudió la cabeza. Es exactamente eso lo que la gente quiere ver. Autenticidad, historia, técnica real. Están cansados de influencers perfectas que apenas saben romper un huevo. Reticentemente, permití que filmara. El video, editado con música suave y subtítulos explicativos, superó las 5.000 visualizaciones en 2 días. Los comentarios desbordaban de admiración, preguntas sobre técnicas y, sorprendentemente, historias personales de personas recordando a sus propias abuelas y madres en la cocina. ¿Vio? Juliana sonrió triunfante. Usted no es solo una pastelera. Es una contadora de historias a través de los dulces. Esa idea, que mis dulces eran historias, que cada receta cargaba recuerdos y tradiciones, resonó profundamente conmigo. Comencé a incluir pequeñas tarjetas con los encargos, contando el origen de cada dulce, cómo aprendía a hacerlo, qué recuerdos evocaba. A los clientes les encantó esta dimensión adicional. Muchos volvían no solo por los sabores, sino por las historias, por la conexión con algo auténtico en un mundo cada vez más artificial. 6 meses después de contratar a Juliana, expandimos el negocio. Alquilamos el espacio contiguo a la tienda original y lo transformamos en una pequeña área de café, donde los clientes podían saborear los dulces acompañados de café o té. Contratamos a 2 personas más, un joven para atender las mesas y una señora jubilada que, como yo, había encontrado en la pastelería una segunda carrera. Mi rutina cambió. Ahora, en lugar de hacer todos los dulces sola, supervisaba a un pequeño equipo. En lugar de preocuparme si tendría suficientes clientes, me preocupaba si podríamos atender a todos. En lugar del miedo al fracaso, enfrentaba el desafío del éxito. En una tarde particularmente concurrida, mientras preparábamos un gran encargo para una boda, recibí una visita inesperada. Estaba en la cocina, enseñando a la nueva empleada cómo hacer la crema perfecta para los pasteles de nata, cuando Juliana vino a llamarme. Doña Lourdes, hay un hombre preguntando por usted. Dijo que es su hijo. Mi corazón se detuvo por un instante. Habían pasado casi 2 años desde la confrontación con Carlos, 1 año y medio desde el acuerdo legal, 1 año desde su carta que nunca respondí. Dile que estoy ocupada, respondí automáticamente, la vieja cautela resurgiendo. Juliana dudó. Parece nervioso. Dijo que solo quiere 5 minutos. Respiré hondo, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería esconderse en la cocina, protegida por las ollas y los empleados. Otra parte, la más fuerte, sabía que no podía huir para siempre. Dile que lo veré en el café en 5 minutos. Usé ese tiempo para recomponerme. Me lavé las manos, me quité el delantal, me arreglé el cabello ahora completamente blanco. Me miré brevemente en el pequeño espejo del baño de los empleados. El rostro que me miraba era el de una mujer mayor. Sí, pero también más confiada, más serena que la persona que yo era 2 años atrás. Carlos estaba sentado en una mesa en la esquina, mirando nerviosamente por la ventana. Parecía más delgado, más viejo. Había algo diferente en él que no pude identificar de inmediato. «Hola, Carlos», dije, sentándome frente a él. Me miró y vi la sorpresa en sus ojos. ¿Esperaba a la madre sumisa de antes? ¿La mujer que aceptaba todo, que nunca se imponía, que vivía en función de él? «Mamá», comenzó, la voz ligeramente temblorosa. «Estás diferente». «Lo estoy», asentí. «¿Qué quieres, Carlos?» Pareció momentáneamente desconcertado por mi franqueza. El viejo Carlos habría tomado control de la conversación inmediatamente, dictado los términos, manipulado sutilmente.
Este Carlos parecía inseguro. Quería verte, respondió finalmente. Saber cómo estás. El lugar es increíble. Nunca imaginé que yo sería capaz de construir algo así, completé cuando él dejó la frase en el aire. No es eso, se apresuró a decir. Es que siempre parecías tan cansada, tan resignada con la vida. Ahora pareces ¿viva? Asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Sí, viva. Nos quedamos en silencio por un momento. Juliana apareció, trayendo 2 tazas de café y un plato con una selección de mis dulces. Cortesía de la casa, dijo con una sonrisa, pero sus ojos me preguntaban silenciosamente si yo estaba bien. Asentí levemente. Todavía estoy en terapia, dijo Carlos después de que ella se fue. 2 años ya. Ha sido difícil. Confrontar quién soy, lo que hice, por qué lo hice. ¿Y por qué lo hiciste?, pregunté, la pregunta que me atormentaba desde hacía años. Miró el café, como si las respuestas pudieran estar flotando en la superficie oscura. Al principio, era solo conveniencia. Tú estabas allí, disponible, nunca preguntabas. Después, se convirtió en una especie de derecho en mi cabeza, como si todo lo que tenías fuera parcialmente mío por derecho de nacimiento. La sinceridad desnuda de esas palabras dolía, pero también traía una extraña liberación. Finalmente, la verdad sin excusas ni manipulación. El terapeuta dice que tengo rasgos narcisistas, continuó, que crecí creyendo que el mundo, que tú, existía para servirme, que nunca desarrollé empatía real. Asentí, dándome cuenta de que eso tenía sentido. Explicaba tanto. No vine a pedir perdón, dijo sorprendiéndome. Sé que algunas cosas van más allá del perdón. Vine porque parte de mi proceso terapéutico es hacer reparaciones donde sea posible. Y quería que supieras que estoy intentando cambiar, que reconozco el daño que causé. Lo miré con nuevos ojos. Este no era el Carlos que conocía. Arrogante, manipulador, siempre con un ángulo, siempre con una agenda oculta. Este hombre parecía más humano, falible y consciente de sus fallas. Me alegra que estés buscando ayuda, dije finalmente. De verdad. Gracias, respondió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. No esperaba nada de ti, ni siquiera que me recibieras, pero quería decir personalmente que lo siento, por todo. En ese momento, algo cambió entre nosotros. No era perdón, aún no. No era reconciliación, tal vez nunca lo sería. Pero era un reconocimiento mutuo, de que ambos estábamos cambiando, creciendo, encontrando nuevos caminos. Tus dulces siempre han sido los mejores, dijo, probando un flan de coco. Recuerdo que los hacías en las noches de domingo, cuando yo era pequeño. El comentario evocó un recuerdo largamente olvidado. Carlos a los 6 años, sentado en el mesón de la cocina, lamiendo la cuchara de madera mientras yo terminaba el dulce. Un momento simple de conexión maternal antes de que la vida se complicara, antes de que el dinero, el estatus y las expectativas distorsionaran nuestra relación. ¿Quieres conocer la cocina?, ofrecí impulsivamente. ¿Ver cómo lo hacemos ahora? Sus ojos se iluminaron con genuina sorpresa e interés. Me encantaría. Lo llevé a la trastienda de mi pequeño imperio. Le presenté al equipo, le mostré los equipos nuevos, le expliqué el proceso de producción que habíamos desarrollado. Observó todo con un respeto que nunca había demostrado antes por mi trabajo o mis habilidades. Construiste algo increíble aquí, mamá, dijo él cuando volvimos al café. Estoy orgulloso de ti. Las palabras parecían sinceras, desprovistas de la condescendencia que yo habría detectado antes. Gracias, respondí, y luego, por impulso, agregué, si quieres, puedes volver algún día, para un café, para conversar. No era una invitación a retomar nuestra antigua relación. Era la posibilidad de, quizás, construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo, no en la explotación.
en límites saludables, no en el sacrificio unilateral. Me gustaría eso, respondió él, con la voz embargada. Cuando nos despedimos en la puerta de la tienda, no hubo abrazos dramáticos ni promesas grandiosas, solo un reconocimiento silencioso de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro permanecía abierto. Volví a la cocina, a la masa que esperaba ser enrollada, a las cremas que necesitaban ser batidas, a la vida que había construido de cero, con mis propias manos, a los 66 años de edad. ¿Está todo bien, doña Lourdes?, preguntó Juliana, la preocupación evidente en su rostro joven. Sonreí, sintiendo una paz que no esperaba encontrar hoy. Sí, respondí, tomando el rodillo de amasar. Todo está bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo estaba verdaderamente bien. No porque todo fuera perfecto o porque todas las heridas hubieran sanado, sino porque finalmente entendí que mi vida, mi valor, mi felicidad nunca dependieron de la aprobación o el amor de otra persona, ni siquiera de mi hijo. La verdadera liberación no estaba en cortar a Carlos de mi vida para siempre, ni en perdonar incondicionalmente y fingir que nada había sucedido. Estaba en la capacidad de establecer límites saludables, de exigir respeto, de poner mi bienestar primero, después de décadas poniéndolo en último lugar. Mientras trabajaba en la masa de los pasteles, sentí un profundo sentimiento de gratitud. Gratitud por la traición que, por dolorosa que fuera, me forzó a despertar. Que me empujó fuera de la zona de confort de la abnegación maternal, hacia una vida donde finalmente me permitía soñar, crear, prosperar. ¿Sabes algo, Juliana?, dije, mirando a mi joven asistente. Creo que es hora de que volvamos a expandirnos. ¿Qué te parece si comenzamos a ofrecer clases de pastelería? ¿Compartir no solo las recetas, sino las historias detrás de ellas? Sus ojos brillaron. Sería perfecto, doña Lourdes. A la gente le encantaría aprender de usted. Sonreí, ya imaginando cómo sería. Una nueva dirección, un nuevo capítulo, una nueva forma de dejar mi marca en el mundo, no solo como madre, sino como mujer, como creadora, como dueña de mi propia historia. En los 3 años que siguieron a aquella visita inesperada de Carlos, mi vida se expandió de maneras que yo jamás podría haber imaginado a los 65 años, cuando aún vivía a la sombra de la maternidad sacrificial y la explotación financiera. Los dulces de doña Lourdes ya no era solo una tienda, se había convertido en una institución en la ciudad. Además del espacio original y el café, ahora teníamos un pequeño estudio donde impartía clases de pastelería 2 veces por semana. Las clases, inicialmente un experimento, se volvieron tan populares que había lista de espera de 3 meses. ¿Quién diría que a los 69 años yo sería una influencer? Bromeé con Teresa durante nuestro café semanal, ahora una tradición sagrada. Mi nieta dice que soy viral. Teresa se rió. Siempre subestimas el efecto que tienes en la gente, Lourdes. No son solo los dulces lo que los atrae. Eres tú, tu historia, tu autenticidad. Nieta. La palabra todavía me sonaba extraña y maravillosa. Sofía, una niña de 4 años con los mismos ojos castaños intensos de Carlos, había entrado en mi vida hacía 2 años, cuando mi hijo me llamó para decir que su novia estaba embarazada. No estoy pidiendo nada, me había dicho, la voz vacilante al teléfono. Solo pensé que deberías saber. Si quieres formar parte de su vida, de alguna manera. Fui a conocer a Sofía cuando tenía 3 meses. Recuerdo perfectamente sostener ese pequeño bulto, mirando el rostro que combinaba rasgos de Carlos con características desconocidas de la madre, Mariana. Recuerdo el olor a bebé, la textura de la piel imposiblemente suave, la forma en que sus deditos se cerraron alrededor de mi dedo índice. «Hola, Sofía», susurré. «Soy tu abuela». Nuestra relación se desarrolló lentamente, con visitas ocasionales, siempre respetando los límites que había establecido con Carlos. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera esta niña inocente,
me definiera exclusivamente por lo que yo podría dar o hacer por ellos. La relación con Carlos permanecía compleja. Había momentos de conexión genuina, como cuando me ayudó a resolver un problema con el sistema de refrigeración de la tienda o cuando compartimos recuerdos de su infancia durante un almuerzo. Y había momentos de tensión, viejas dinámicas tratando de resurgir, cuando necesitaba firmemente recordarle los nuevos términos de nuestra relación. «Nunca vas a confiar en mí completamente, ¿verdad?», preguntó una vez, después de que yo gentilmente rechazara su ofrecimiento para ayudar con la contabilidad de la tienda. «La confianza, una vez rota, nunca se restaura por completo», respondí honestamente. «Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, algo diferente». Él asintió, aceptando esta nueva realidad. Nuestra relación ahora era como un puente cuidadosamente reconstruido después de un desastre. Funcional, pero con cicatrices visibles, con límites claros de peso y carga que podía soportar. Esa mañana de primavera, mientras conversaba con Teresa, mis pensamientos divagaron hacia el futuro. A los 69 años, enfrentaba nuevamente decisiones que nunca esperé tener que tomar. «Juliana quiere convertirse en socia», le confesé a Teresa. Presentó un plan de negocios bien detallado. Expansión a una segunda tienda, línea de productos empacados para supermercados, incluso un pequeño libro de recetas. «¿Y qué piensas tú?», preguntó Teresa, siempre directa. «Tengo miedo», admití. «Miedo de perder el control de lo que construí. Miedo de que, si cedo alguna parte, alguien pueda intentar quitarme todo de nuevo». Teresa extendió la mano y apretó la mía. «Lourdes, lo que sucedió con Carlos fue una traición específica, no una regla universal. Juliana ha probado su valor y lealtad por años». «Lo sé», suspiré. «Racionalmente lo sé. Pero el miedo…» Dejé la frase inacabada. «El miedo es comprensible, pero no dejes que limite el potencial de lo que creaste». Esa conversación se quedó conmigo mientras volvía a la tienda, preparándome para una clase de pastelería. El estudio ya estaba lleno. 12 personas de varias edades, desde adolescentes hasta adultos mayores, todos ansiosos por aprender a hacer flanes de coco perfectos. Mientras enseñaba, observando rostros concentrados, manos torpes intentando replicar mis movimientos precisos, me di cuenta de algo importante. Lo que yo había construido ya no era solo mío. Era más grande que yo. Se había convertido en una comunidad, una tradición, un punto de encuentro entre generaciones. Después de la clase, llamé a Juliana a mi pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. Entró luciendo nerviosa, probablemente esperando una respuesta a su plan de sociedad. «Quiero mostrarte algo», dije, abriendo un cajón y sacando un cuaderno antiguo, con tapa de cuero desgastada y páginas amarillentas. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sentándose frente a mí. «Recetas de mi abuela», expliqué, abriendo el cuaderno con cuidado. «Escritas a mano, algunas con más de 100 años, recetas que vinieron de Portugal, que sobrevivieron a guerras, migraciones, pobreza». Juliana miró el cuaderno con reverencia, entendiendo su valor histórico y sentimental. «Nunca le mostré esto a nadie», continué. «Ni siquiera a Carlos. Era mi tesoro, mi secreto. Pero me di cuenta de que los secretos guardados mueren con nosotros. Las tradiciones no compartidas desaparecen». «Doña Lourdes», comenzó ella, pero la interrumpí con un gesto. «Acepto tu propuesta de sociedad, con algunas condiciones. Podemos discutir los detalles después. Pero quiero que entiendas algo. Te estoy confiando no solo un negocio, sino un legado. Estas recetas, estas historias, son parte de quien soy, parte de quien tú también te convertirás si seguimos juntas en este camino». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Prometo honrar esto, prometo cuidar este legado como si fuera mío». Cuando ella salió de la oficina, me quedé sola con mis pensamientos. Acababa de tomar una decisión que cambiaría el rumbo del negocio que construí de cero. Estaba renunciando al control absoluto, confiando en alguien nuevamente.
La idea todavía me asustaba, pero de una manera diferente. Era el miedo saludable que acompaña a cualquier gran cambio, no el miedo paralizante nacido del trauma. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, reflexioné sobre la jornada de los últimos 4 años, de la mujer sumisa y explotada a la empresaria respetada, de la madre que vivía solo para el hijo al ser humano multifacético con propósitos y sueños propios, del miedo al coraje, de la soledad a la comunidad. El domingo siguiente, Carlos trajo a Sofía para pasar la tarde conmigo. Establecimos esa rutina mensual, no demasiado frecuente para abrumarme, no tan rara como para que Sofía no me reconociera. Un equilibrio que funcionaba para todos nosotros. «Abuela, ¿podemos hacer dulces?», preguntó Sofía tan pronto como llegó, sus ojos brillando de anticipación. «Claro, mi amor. Hoy vamos a hacer trufas de chocolate. ¿Qué te parece?». Mientras preparábamos los dulces juntas, yo en el mesón y ella en un banquito para alcanzar la altura, Carlos observaba desde la entrada de la cocina. Había algo diferente en su mirada. Ya no era la expectativa de recibir, sino la alegría de ser testigo. «Ella habla de ti todo el tiempo», comentó él cuando Sofía fue a lavarse las manos. «De los dulces de la abuela, de las historias de la abuela. Eres su persona favorita». Sonreí, sintiendo el calor de ese comentario. «Ella también es muy especial para mí». «Me alegra que tengan esa relación», dijo él, dudando antes de continuar. «Una relación mejor que la nuestra». La franqueza me sorprendió. «Diferente», corregí gentilmente. «Ni mejor ni peor, solo diferente». Carlos asintió, comprendiendo. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?». Hizo un gesto abarcando mi cocina, la tienda, mi nueva vida. «No es el éxito en sí, aunque es notable. Es que construiste todo esto después de los 65 años, cuando la mayoría de la gente piensa que es demasiado tarde para empezar de nuevo». «Nunca es demasiado tarde para vivir con autenticidad», respondí. «El tiempo perdido está perdido, pero el tiempo que resta es un regalo». Él reflexionó sobre eso por un momento. El terapeuta dice algo parecido, que debemos dejar de lamentar el pasado que no podemos cambiar y enfocarnos en el futuro que aún podemos crear. «Tu terapeuta parece sabio», sonreí. Sofía regresó, interrumpiendo nuestra conversación con demandas por más chocolate. Mientras la ayudaba a enrollar las pequeñas bolitas de trufa entre las manos, pensé en el significado más profundo de lo que estaba sucediendo. 3 generaciones en la misma cocina, una tradición siendo transmitida, no solo de recetas, sino de valores, trabajo arduo, creatividad, independencia, resiliencia. Y también límites saludables, respeto mutuo, expectativas claras, lecciones que yo no había logrado enseñar a mi hijo, pero que tal vez podría ayudar a inculcar en mi nieta. A la semana siguiente, Juliana y yo firmamos los papeles de la sociedad. 51% para mí, 49% para ella. Una división que reconocía su participación crucial, mientras preservaba mi control final sobre decisiones importantes. El contrato, cuidadosamente revisado por mi abogado, incluía cláusulas de protección para ambas partes y un plan de sucesión gradual. En 5 años, si todo va bien, tendrás la opción de comprar otro 20%, le expliqué mientras firmábamos los documentos. Eventualmente, este lugar será más tuyo que mío, y está todo bien, es como debe ser. Nunca cambiaré el nombre, prometió ella. Siempre serán los dulces de Doña Lourdes, incluso cuando usted esté jubilada en alguna playa. Me reí de la idea. ¿Jubilada? ¿De nuevo? No, gracias. Prefiero seguir haciendo lo que amo hasta que no pueda sostener una cuchara. Pero sus palabras plantaron una semilla. No sobre la jubilación. Después de décadas trabajando para sobrevivir, ahora trabajaba por placer y propósito, sino sobre el futuro más distante, sobre lo que quedaría después de que yo ya no estuviera aquí. En las semanas siguientes, comencé un proyecto que había pospuesto por mucho tiempo.
documentar formalmente todas las recetas tradicionales de la familia, junto con las historias detrás de ellas. No solo las técnicas culinarias, sino los recuerdos, los contextos, las personas que las habían transmitido. Mi abuela haciendo pasteles de nata en la cocina minúscula del apartamento en el suburbio. Mi madre preparando flanes de coco para vender en el vecindario en tiempos difíciles. Yo misma, joven e inexperta, aprendiendo por ensayo y error. Teresa me convenció de transformar ese proyecto en un libro real. No es solo un libro de recetas, insistió ella. Es un libro de memorias, una pieza de historia cultural, un documento de resistencia femenina. La idea parecía demasiado grandiosa para mí, pero la semilla estaba plantada. En una tarde tranquila, mientras organizaba fotografías antiguas para incluir en el libro, recibí una llamada inesperada. Era Amanda, la gerente del banco donde todo comenzó 4 años atrás, cuando descubrí los primeros retiros no autorizados de Carlos. «Señora Lourdes», dijo ella, sonando animada. «No sé si me recuerda, pero...» «Claro que recuerdo, Amanda», interrumpí con una sonrisa. ¿Cómo podría olvidar a la persona que me ayudó a recuperar mi independencia financiera? Ella se rió. Me alegra que haya tenido ese impacto. De hecho, estoy llamando porque tengo un pedido un poco inusual. Estamos organizando una serie de charlas sobre educación financiera para mujeres, especialmente mujeres mayores, y me encantaría que usted compartiera su historia. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. ¿Yo? ¿Dar una charla? Amanda, soy solo una pastelera. Usted es mucho más que eso, respondió ella firmemente. Es un ejemplo de resiliencia, de coraje, de reinvención. Su historia podría inspirar a otras mujeres que están enfrentando situaciones similares: abuso financiero, explotación por familiares, la sensación de que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me quedé en silencio, considerando sus palabras. Nunca había pensado en mi experiencia personal como algo que pudiera tener valor para otras personas aparte de mí misma. No necesita responder ahora, continuó Amanda. Piense en ello. Sería solo una conversación informal con un grupo pequeño, nada intimidante. Voy a pensarlo, prometí antes de colgar. En los días que siguieron, la idea de compartir mi historia públicamente se quedó conmigo, creciendo en atractivo. Hablé de ello con Juliana, con Teresa, incluso con Carlos durante una de nuestras conversaciones cautelosas. «Deberías hacerlo», dijo Carlos, sorprendiéndome con su apoyo inmediato. «Tu historia es poderosa, mamá». Y lamentablemente, lo que sucedió entre nosotros no es tan inusual como debería ser. La sinceridad de ese reconocimiento, el hecho de que no intentó minimizar o justificar sus acciones pasadas, significaba más para mí que cualquier disculpa. Acepté la invitación de Amanda. La primera charla sería para un grupo pequeño, solo 15 mujeres, la mayoría mayores de 60 años. Me preparé meticulosamente, escribiendo notas, organizando pensamientos, tratando de decidir cuánto compartir, cómo encontrar el equilibrio entre la honestidad y la exposición excesiva. La noche anterior a la charla, llamé a Carlos. No sé exactamente por qué, tal vez buscando algún tipo de permiso, alguna confirmación de que estaba haciendo lo correcto al convertir nuestra historia privada en algo público. «Voy a hablar sobre lo que sucedió entre nosotros mañana», dije directamente. En un evento en el banco, hubo un breve silencio del otro lado de la línea. «Entiendo», respondió él finalmente. «Tienes todo el derecho. No voy a usar tu nombre», aclaré. «No se trata de exponerte o castigarte, se trata de ayudar a otras personas». «Gracias por eso», dijo él, la gratitud evidente en su voz. «Pero incluso si usaras mi nombre, solo estarías diciendo la verdad. A veces la verdad duele, pero eso no la hace menos necesaria». Esas palabras me acompañaron a la mañana siguiente, mientras entraba en la pequeña sala de reuniones del banco. 15 mujeres me esperaban, algunas luciendo curiosas, otras cautelosas, todas con sus propias historias no contadas escritas en sus expresiones. «Buenas tardes»,
Comencé, la voz temblorosa inicialmente. Mi nombre es Lourdes, tengo 69 años, y hace 4 años descubrí que mi hijo me estaba robando sistemáticamente. Las palabras fluyeron más fácilmente después de eso. Conté todo: los retiros no autorizados, la tarjeta de crédito fraudulenta, el intento de tomar control total de mis finanzas. Conté sobre la venta de los muebles, la confrontación, el proceso legal. Y conté sobre el después. El comienzo de nuevo, la tienda de dulces, el redescubrimiento de propósito e identidad. Mientras hablaba, vi lágrimas en los ojos de algunas mujeres, asentimientos de reconocimiento de otras. Me di cuenta de que mi historia, por personal que fuera, era también universal. Muchas allí habían experimentado alguna versión de lo que viví, tal vez no con hijos, sino con esposos, hermanos, yernos. La dinámica era la misma: el abuso de confianza, la explotación disfrazada de cuidado, la lucha por recuperar la autonomía. Al final, una señora en la primera fila levantó la mano. Su rostro estaba marcado por décadas de vida, pero sus ojos brillaban con intensidad. ¿Cómo encontraste el coraje?, preguntó ella. ¿Cómo superaste el miedo a quedarte sola, a perder a tu hijo para siempre? La pregunta me golpeó en el alma. Era exactamente lo que yo misma habría preguntado 4 años antes, si estuviera sentada en esa sala escuchando a otra mujer contar una historia como la mía. El coraje no vino todo de una vez, respondí honestamente. Vino en pequeños pasos. Vino cuando me di cuenta de que ya estaba sola, incluso con mi hijo en mi vida. Que esa relación estaba basada en la explotación, no en el amor verdadero. Hice una pausa, buscando las palabras correctas, y en cuanto al miedo a perder a mi hijo, descubrí que lo que realmente temía perder nunca existió de la forma en que yo imaginaba. El hijo que yo creía tener, el que me amaba incondicionalmente, el que me cuidaría en la vejez, era una ilusión que yo misma había creado. Respiré hondo antes de continuar. La paradoja es que, al alejarme, al establecer límites claros, al exigir respeto, creé espacio para una relación nueva y más saludable. No con el hijo imaginario que nunca existió, sino con el hombre real que él es, con todas sus fallas y posibilidades de crecimiento. La mujer asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Otras manos se levantaron, otras preguntas vinieron. Me sorprendió mi propia claridad, la seguridad con que hablaba sobre temas que antes me causaban tanta vergüenza y confusión. Cuando la sesión terminó, varias mujeres se acercaron para compartir brevemente sus propias historias, para agradecer, para pedir consejos. Amanda observaba todo con una sonrisa satisfecha. «Eso fue poderoso», dijo ella cuando la última participante se fue. «Más poderoso de lo que esperaba». «¿Te importaría hacerlo de nuevo? ¿Tal vez para un grupo más grande?» La miré, sintiendo una mezcla de agotamiento emocional y profunda satisfacción. «Sí», respondí, «creo que lo haría de nuevo». Salí del banco esa tarde con una nueva comprensión de lo que había logrado en los últimos años. No era solo un negocio próspero, una independencia financiera, una identidad renovada. Era también una voz, una historia que podía alcanzar a otras personas. Un legado que iba más allá de recetas y técnicas culinarias. En los meses que siguieron, di más charlas, en bancos, centros comunitarios, asociaciones de jubilados, siempre con el mismo mensaje central: nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, para establecer límites saludables, para empezar de nuevo. El libro, que había comenzado como una simple documentación de recetas familiares, evolucionó a algo más amplio. Una mezcla de memorias, recetas, reflexiones sobre la maternidad, el envejecimiento y el autodescubrimiento tardío. Lecciones dulces, recetas para empezar de nuevo. Fue publicado en mi 70º cumpleaños, un regalo que me di a mí misma. El día del lanzamiento, una pequeña librería local organizó un evento. No esperaba mucho, tal vez algunos clientes fieles de la tienda, algunos amigos, Juliana y el equipo.
Me quedé atónita al encontrar la librería completamente llena, con personas incluso esperando en la acera. Entre la multitud vi rostros familiares y desconocidos. Teresa estaba allí, por supuesto, junto con otros comerciantes locales que se habían convertido en amigos. Juliana y los empleados de la tienda, todos usando camisetas con el logo de los dulces de Doña Lourdes. Mujeres que habían asistido a mis charlas, algunas trayendo amigas o familiares. Y allí al fondo, casi escondido, Carlos. A su lado, Mariana sostenía a Sofía de la mano. Mi hijo no había confirmado su presencia, y su aparición inesperada me conmovió más de lo que quería admitir. Cuando llegó mi turno de hablar, miré esa sala llena de personas que, de alguna manera, se habían convertido en parte de mi historia. Personas que me ayudaron a reconstruir, que presenciaron mi transformación, que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. A los 65 años, comencé, pensé que mi vida estaba prácticamente terminada, que mi único papel restante era ser una madre cada vez más invisible, una anciana cada vez más prescindible. Estaba equivocada. Pasé los dedos por la tapa del libro, sintiendo la textura bajo mi piel arrugada, manos que ahora contaban historias de trabajo, creación, amor y dolor. Este libro no es solo sobre dulces, aunque son deliciosos, continué, provocando risas en la audiencia. Es sobre transformar la amargura en dulzura, sobre reclamar ingredientes de la vida que nos fueron quitados y crear algo nuevo, algo totalmente nuestro. Mis ojos se encontraron brevemente con los de Carlos. No había acusación en mi mirada, ni culpa en la suya, solo reconocimiento mutuo de una jornada compartida, aunque hayamos caminado por lados opuestos del camino durante mucho tiempo. A veces, las lecciones más importantes llegan tarde en la vida, continué, y a veces las mayores traiciones pueden llevar a las más profundas liberaciones. No estoy agradecida por el dolor, pero estoy agradecida por el crecimiento que vino después de él. Sofía asintió entusiastamente desde el fondo de la sala, completamente ajena al contexto más profundo de mis palabras, solo feliz de ver a su abuela siendo celebrada. Asentí de vuelta, sonriendo. Este libro es un legado, concluí. No solo para mi nieta o para futuras generaciones de mi familia, sino para cualquier persona que crea que es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para florecer. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente, más allá de los roles que desempeñaste para otros. Cuando terminé de hablar, la sala estalló en aplausos. Las personas hicieron fila para que yo autografiara sus ejemplares del libro. Cada persona tenía una palabra amable, una historia personal que compartir, una conexión que establecer. Carlos esperó hasta que la fila disminuyó para acercarse, Sofía saltando a su lado. «Fue hermoso, mamá», dijo simplemente. «Estoy orgulloso de ti, de verdad». Las palabras podrían haber sonado como las antiguas manipulaciones, pero no sonaron. Había una sinceridad en su voz que no podía ser falsificada. «Gracias por venir», respondí. «Significa mucho para mí». Sofía saltó a mi regazo, pidiendo su propio libro autografiado. «Este es especial», le dije, escribiendo una dedicatoria personalizada, «para cuando seas mayor y quieras conocer mejor a tu abuela». Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé sola en la librería con el propietario, ayudando a organizar las sillas. Comentó cómo el evento había sido un éxito, cómo raramente veía a tantas personas emocionalmente involucradas en un lanzamiento. «Tocaste algo profundo en la gente», observó él. «Algo más allá de la comida o las historias familiares». Asentí, comprendiendo lo que él quería decir. Había tocado la universalidad de la lucha humana por la dignidad, por el respeto, por la autodeterminación, en la posibilidad de empezar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias. Al caminar a casa esa noche, bajo el cielo estrellado de la ciudad que se había vuelto verdaderamente mía, reflexioné sobre la jornada de los últimos años.
de la mujer que permitió ser explotada a la mujer que ahora inspiraba a otras a liberarse, de la madre que vivía solo a través del hijo al ser humano complejo y multifacético en que me había convertido. A los 70 años, mi vida no estaba terminando, como una vez temí. Estaba floreciendo de maneras que nunca imaginé posibles. El camino no había sido fácil. El dolor de la traición, la lucha por reconstruir, las relaciones complicadas que permanecían en constante negociación, nada de eso podía ser romantizado o simplificado. Pero había belleza en esa complejidad, había sabiduría en la cicatriz, había dulzura incluso en la más amarga de las lecciones. Al llegar a casa, puse mi ejemplar personal del libro en la estantería junto a mi cama. Al lado, una foto reciente. Yo, Sofía y Carlos en la cocina de la tienda, todos con delantales y rostros sonrientes manchados de chocolate. Una nueva memoria siendo construida, un nuevo capítulo siendo escrito. No era un final feliz perfecto, como en los cuentos de hadas. Era algo más real, más valioso, un continuo comenzar de nuevo, una constante reinvención. Un legado no solo de dulces, sino de dignidad, coraje y la implacable determinación de vivir plenamente, en mis propios términos, hasta el último momento.